Hoy estamos con Emilio. Emilio, me hace mucha ilusión la verdad de tenerle aquí porque Emilio, aparte de técnico de Suma, que es un poco digamos, el objetivo de la entrevista, es amigo mío de hace un montón de años, pero cuando hablo de un montón de años son muchos años. Y la verdad es que me hace mucha ilusión tenerle aquí y bueno, ponerle un poquito a prueba y a ver qué nos cuenta de Suma. Emilio, muy buenas, tío. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Abel? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, fenomenal. Veremos dentro de un rato. Bueno, a ver, Emilio, me gustaría que me contaras un poco, sobre todo para que la gente sepa un poco más de ti y más de Suma, ¿no? Me gustaría que me contaras un poco cuáles fueron tus inicios y bueno, pues qué es lo que te llevó o de repente cómo te diste cuenta que había una puerta ahí que era Suma y la abriste y entraste. Bueno, en realidad mis inicios fueron un poco de rebote. O sea, yo empecé, no sé si los que lo escuchen luego saben que antes pasaba, pero había la mili y yo objeté. Y empecé de voluntario en la Cruz Roja en el 92 como objeto de conciencia. Empecé ahí en socorros y emergencias de la Cruz Roja. Bueno, los primeros cursos. Ahí nos conocimos. Siendo objetor de conciencia. Esto de la mili y objetor de conciencia suena ya mayor. Tú sí, pero es que tú también eres mayor, como yo, no sé los que lo escuchen. Y nada, y estuve desde el 92 hasta el 2000, que salió una oposición de un servicio de emergencias que había hace años en la Comunidad de Madrid, que era el SERCAN. Previo al SUMA estaba el 061 y el SERCAN, ¿no? Entonces, bueno, salió en el 2000 una oposición. Yo, como estaba metido en ese mundillo, me enteré, me presenté, tuve la suerte de aprobarlo y entré como funcionario interino del SERCAN. Pocos años después se unieron el SERCAN y el 061 y ya salió el SUM 112 y salieron las oposiciones para funcionario de carrera. Aunque ya estábamos unidos, pero seguía estando ahí diferenciado. Tuve suerte de volver a aprobar esa oposición, entonces en el 2006 saqué la plaza de funcionario de carrera del SERCAN. Bueno, Emilio, perdona que te corte, pero yo creo que suerte, yo que llevo muchos años preparando opositores, al final suerte hay que currárselo para probar una oposición. Bueno, sí, pero entiendo el concepto y entiendo por qué lo dices, pero que es verdad que a mí me gusta ese matiz, ¿no? Que al final la suerte es un conjunto de cosas, ¿no? Sí, yo creo lo primero que tienes que hacer evidentemente es preparártelo, pero en toda oposición al final hay gente que entra y que no entra y yo creo que gente que se queda fuera también está preparada. Sí. Entonces también evidentemente el esfuerzo personal y las horas que le dedicas es primordial, sin eso no lo vas a conseguir. Pero luego hay yo qué sé, factores externos, ¿no? Que efectivamente. Lo que pasa es que los factores externos luego al tribunal no le importan mucho, ¿eh? No, nada, te quedas fuera y ya. Entonces por eso digo que sí, yo me lo ocurrí, hice el esfuerzo y además pues tuve la suerte de estar ahí entre los que aprobaron. Y desde entonces pues bueno, sigo en el SUMA y bueno, actualmente estoy en una base que estamos también con bomberos, ahí en San Martín de Iglesias, la UBI 20. La UBI 20, ¿no? La UBI 20 y nada, bien. Qué buena UBI, qué buena gente hay ahí, la verdad. Las dos cosas son así, sí. Buena UBI y buena gente. Bueno, y te quería comentar, desde tus inicios, porque yo cuando empecé un poco a seguirte a nivel de Suma, digamos, recuerdo que estabas en la 17, que era la Rozas, ¿no? En la Rozas, sí. Luego pasaste creo que a la 20, pero es verdad que en todo ese periplo de tiempo, de tantos años que llevas ahí, has estado, digamos, como en diferentes unidades asistenciales, ¿no? Porque creo recordar que has estado en UBI, has hecho también guardias en helicóptero, no sé si has estado en Vires, un poco... Yo cuando aprobé la primera posición, en el 2000, elegí la base de las Rozas precisamente porque tenía el helicóptero. Entonces, bueno, pues vienes ahí con más joven, con más ímpetu, con más ganas, y dices, bueno, el helicóptero suena como lo más top, ¿no? Entonces elegí esa base por el helicóptero. Luego, 6 años después, cuando ya aprobé la otra oposición, ya la definitiva, pues bueno, yo ya había volado suficiente. Ya no tenía la misma edad ni las mismas ganas, no de trabajar, pero sí que de volar, ¿no? Entonces ya me fui a esa base. Lo que pasa es que, bueno, pues ya sabes que en el SUMA, igual que en bomberos, pues hacemos guardias extras y vas cambiando de dispositivos cuando las haces. Entonces, bueno, al final sí, en estos años has probado todos los dispositivos del SUMA. Y por ejemplo, Vires, UADs, la UBI, que es mi dispositivo. Tu dispositivo. Vale, y por ejemplo, ahora que estás hablando del helicóptero, que a mí me parece que es como un medio
totalmente especial, ¿no? Muy especial de Suma, ¿no? Y que de hecho muchos servicios, por ejemplo, SAMUR no tiene helicóptero, entre otras cosas es mucho más lógico, las distancias son muy cortas, ¿no? Pero por ejemplo, a nivel de helicóptero sanitario, cuéntame un poco, ¿cuánta gente vais en el helicóptero? Y también me gustaría un poco tu experiencia de tus horas de vuelo, ¿no? Es decir, joder, pues hay una diferencia muy grande entre la UBI, entre el servicio terrestre, transporte terrestre y transporte aéreo. Pues para mí esto es lo más importante, no sé, algo que a mí me da un poco la atención, ¿no? El saber qué diferencias hay entre ir volando o ir por la carretera. Bueno, en primer lugar, lo primero que has preguntado de quiénes vamos, en el helicóptero sanitario en la UBI vamos médico, enfermero y 2 técnicos. Sin embargo, en el helicóptero, pues un tema de reducción de espacio, claro, es mucho más pequeño. Ahí van médico, enfermero y un técnico, ¿no? Eso en cuanto a dotación. Luego, claro, son 2 medios totalmente diferentes. Entonces, en el helicóptero se hace muchísimo hincapié en la seguridad. Tienes que saberte las normas de seguridad, tanto de cómo acceder y de cómo bajarte. Y en eso se hace muchísimo hincapié y hay que llevarlo a rajatabla, porque es un medio que, bueno, cualquier error a 300 metros de altura pues puede ser mortal, ¿no? Luego la atención ya in situ, pues al final tenemos más o menos los mismos materiales en cuanto a monitores, elementos de movilización y movilización de pacientes. Eso ya la intervención en sí que varía, eso, el acceso a la intervención, pues porque las normas de seguridad son diferentes y hay que llevarlas muy a rajatabla para que no haya accidentes que pongan en peligro a la dotación, claro. ¿Y normalmente los avisos que os mandan en helicóptero son primarios o a veces son secundarios? ¿O podéis hacer las 2 cosas? Bueno, se puede hacer las 2 cosas. Mayoritariamente primarios, claro, a zonas de difícil acceso, más alejadas de la asistencia, si uno yo que sé, pues la Comunidad de Madrid al final es muy grande, aunque tenemos muchos recursos y están muy diseminados por toda la comunidad, pero aún así de pronto te pasa en una carretera de la sierra y tienes la respuesta de la UBI muy lejos. El helicóptero es mucho más rápido y más operativo, pero también al final en menor cuantía, pero haces traslados secundarios. Yo, por ejemplo, recuerdo un secundario que hicimos de un hospital a otro, pues con un niño, un chaval de 12 años con un tumor en la columna a nivel cervical que le había dejado parapléjico. Entonces le llevábamos desde el hospital donde se estaba tratando al de Toledo. Y entonces, bueno, pues es un secundario también. Mira, te iba a preguntar con respecto a eso, porque como hemos empezado diciendo que nos conocemos hace muchos años, bueno, pues recuerdo algunas intervenciones que me has contado, que incluso algunas de ellas hemos compartido, y me gustaría que me dijeras de todas las intervenciones a las que te has enfrentado, que sé que son muchas por tu larga trayectoria, alguna que te haya marcado. No tiene por qué ser mala, ¿no? Te puede marcar una porque es buena, ¿no? Entonces, alguna que te haya marcado, que tú digas, hostias, esta la tengo guardada ahí detrás y esta me la voy a llevar conmigo para siempre o por lo menos durante mi vida profesional. Pues mira, una concreto no te puedo decir, o sea, ha habido muchas que te marcan, ¿no? A mí, en general, lo que más me marca, siempre te preguntan, ¿y lo que más te afecta son los niños o la sangre o si hay un vísceras? A mí me marca lo que yo me implico en el aviso y la empatía. Por ejemplo, este que te he dicho, que te traigo a colación, el del helicóptero, ese me acuerdo perfectamente porque me pareció muy dramático. O sea, ver a un crío que tenía 12 años con un cáncer que no se podía tratar, que ya estaba el chaval tetrapléjico, tenía una bomba que había puesto una bomba de morfina de la que él disponía para quitarse el dolor. Bueno, no te voy a decir que sea el que más, pero como ejemplo vale, ¿no? El empatizar, el ver a esos padres, el imaginarte la vida de ese crío, lo que va a ser. Ese tipo, el empatizar con lo que estás, el ponerte en el lugar de esa persona, ¿no? O de esa familia que está sufriendo eso. A ver, es verdad, Emilio, que yo creo que cuando tratamos niños siempre parece como que, ostras, te cambia un poco la perspectiva de la intervención, ¿no? Y ya encima, si ya eres padre o madre, ostras. Ya sí, a mí me ha pasado muchas veces el atender, por ejemplo, un crío ahogado ahí en un chalet de Las Rozas, ¿no? Ya. Y me acuerdo de la intervención tremenda y nada más acabar, pues llamar a mi casa tenía yo también a mis hijos pequeños en ese momento, para hablar con mi mujer y decirle que se pusieran los niños, que quería hablar con ellos, tal. Sí, la verdad es que al final los niños es lo que más te
te afecta. Fíjate, a mí me pasa una cosa y te la voy a contar. Bueno, ya te la he contado, la voy a contar aquí ahora y a ver si estás un poco de acuerdo conmigo y a ti también te puede pasar. Yo creo que al final la gente que trabajamos en la extrahospitalaria, al final, como cualquier otra persona, te acostumbras un poco a las desgracias, entre comillas, ¿no? Te acostumbras pues a esas situaciones desagradables, ¿no? Que tienes que vivir prácticamente a diario. Entonces, a mí lo que más me afecta no es a la persona que le haya pasado algo, que sí me afecta, ojo, no quiero que parezca esto. Al entorno. A mí lo que me afecta es el entorno y la persona que se queda, ¿no? Por ejemplo, no hace falta que sea una intervención muy desagradable, ¿no? En cuanto a lo que le haya pasado a esa persona, ¿no? A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención y tengo mucha dificultad para quitarme esa mochila cuando voy a una intervención en la que, por ejemplo, el típico abuelito o abuelita que llevan toda la vida juntos, que no saben hacer nada uno sin el otro y que de repente uno de ellos falta. Entonces a mí eso sí que emocionalmente me cuesta mucho digerirlo. No sé si a ti te pasa... A mí me pasa, y eso además lo hablo mucho con mi compañero, eso de que nosotros estamos en el momento de la intervención, pero luego nos vamos, y esa familia se queda ahí, ¿no? Y entonces piensas en esa soledad, en lo que han perdido, en cómo van a tener que seguir viviendo con ello, porque tú al fin y al cabo, en ese momento sí que te afecta, pero tampoco te lo puedes llevar todo a casa, es decir, luego tú ya sigues tu vida y de vez en cuando rememoras y te puede afectar, pero bueno, sigues con tu vida, ¿no? Pero esa gente se queda ahí, ¿no? Y siguen con eso que les ha venido, duro, esa duro, soledad, por ejemplo, como dices, en una pareja de mayor y tal, ¿no? Y sí, a mí muchas veces me siento más tristeza o empatía por el entorno que por el que le ha pasado, porque al final, por desgracia, esa persona ya no se va a quedar. Le ha pasado, ya no está. Pero los que se quedan sí, son los que van a sufrir y se van a quedar con esa pérdida. Y un poco en cuanto ahora a lo profesional, ¿no? Hemos hablado un poquito ahí de lo personal y tal, y eso en cuanto a lo profesional. Tú que llevas mucho tiempo trabajando en Suma, has vivido la primera época de Sercan, luego la fusión de 061 con Suma y todo y tal. A día de hoy, ¿tú qué cambiarías sí o sí ahora mismo? O sea, si a ti te dijeran, mira, ponme en un papel una cosa que puedes cambiar, solo con una, ¿qué cambiarías de Suma ahora mismo? ¿Que pensase que puede mejorarlo? Por supuesto, claro, porque para ir a peor seguro que ya se encargan otros. Sí, pero bien, me refiero a eso es un poco más como gestión. Yo creo que ahora mismo, antes habéis estado hablando del número de avisos que se generan, del número de si la población es demandante o no. Al final, yo creo que a la población se la lleva diciendo años, bien dicho, ¿no? Que si tiene algún problema ya ven al 112. Pero no ha habido una formación en paralelo en cuanto a pues, qué es una emergencia, qué es lo que no es, qué debería de llamar al 112, qué no deberías de llamar. La educación sanitaria, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Entonces, tú vendes un número de teléfono que unifica todas las emergencias, pero sin embargo no das una formación para saber cuándo es la mejor forma de usarlo. Entonces, la población ahora mismo es muy demandante, se generan muchísimas llamadas. Entonces, muchísimas de esas llamadas, demasiadas, acaban generando un aviso, un vehículo que sale a atender a esa emergencia que muchas veces no lo es y eso puede ir en detrimento de la atención de otras emergencias. Entonces, yo creo que ahora mismo el Suma mejoraría si, por ejemplo, se cambiara el árbol lógico que define los recursos que se mandan. Entonces, una llamada, te empiezan a hacer una serie de preguntas, se van mandando unos ítems y si cumples X ítems, es un recurso avanzado y lo mandas. Y ahí hay una parte que debería haber una matización de un profesional, que los hay, médicos y enfermeros, ¿no? Y muy bueno. Y que, efectivamente, y que ahí tuvieran un poco más de margen para decir, bueno, el árbol lógico me está diciendo esto, pero quizá no debería demandar una UBI y se puede solucionar de alguna otra forma, ¿no? Con un consejo médico o incluso mandando por sus medios. Entonces creo que últimamente se están generando demasiados avisos. Al final hacer guardias de UBI móviles en las que de los 10, 15 avisos que hayas tenido, el porcentaje realmente de actuación de UBI móvil es muy pequeño y a lo mejor una diferente gestión, una mejor gestión, una optimización de esa gestión haría que mejorase el servicio. Sí, sin duda, ¿no? Evitar esos avisos de... A mí se me quedó grabado esto hace muchos años cuando yo estaba en el 061 no recuerdo la edad, ¿no? Pero era paciente, imagínate, me lo invento, paciente de 85 años, dolor de oreja. Y yo dije, ostras, claro, tú entras ahí con una energía brutal, que te vas a comer el mundo, ¿no? Que parece que todo lo que vas a ir son emergencias brutales y de repente dices, ostras, 85 años de dolor de oreja y parece como que el cuerpo te hace ¡buah!
y te pone ahí un poco Luego en te tu sitio, en la preguntan realidad, fuera ¿no? tus amigos, tus familiares, "Jo, ¿vosotros veréis tal?". Dices, sí, con unos dolores de oreja terribles. Sí, ¿Eso fue hace mucho? ¿Eh? Eso fue hace mucho, ¿no? Hace mucho. 0,61, imagínate. Sigue pasando. Blanco y negro casi. Pues es una pena Sí. que no haya cambiado, porque Sí, hace sí. muchos años de esto. Es una pena que no haya cambiado. Sí, sí, entonces tiene muchas cosas buenas, evidentemente el servicio, pero en cuanto a mejorar, yo creo que ese tipo... Y vamos un poco ahora con el tema de la formación. ¿Tú crees que para trabajar en una UBI móvil, por ejemplo, o en un BIR, o en una UAD, o en el helicóptero sanitario que estamos hablando de alguien, ¿tú crees que, aparte de la formación básica, ¿no?, que puedes tener un grado medio, ¿tú crees que debería haber una formación un poco más especializada en el ámbito que quieras, ¿no? A nivel psicológico, a nivel práctico, lo que tú creas? Sí, yo creo que la formación siempre viene bien, evidentemente, y dependiendo del dispositivo en el que estés, ¿no? Hemos mejorado mucho porque, como te contaba antes, que yo empecé en el 92, ¿no? Ahí era cuando hacíamos el test básico, sí, el básico, el avanzado, sí. etcétera, y ahora ya desde hace unos años se pide para entrar por lo menos un grado medio, ya es una dignificación también de una formación, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora a determinados dispositivos, ¿no?, pues deberías de tener una formación un poco más específica en el material que vas a utilizar, los medios de los que vas a disponer, el tipo de recurso en el que te vas a mover. No es igual, por ejemplo, un BIR, en un BIR, que es un vehículo de intervención rápida del SUMA, no tiene capacidad de traslado, es un vehículo que se supone que va a llegar antes a la intervención, ¿no? Eso no tiene capacidad de traslado y va un solo técnico. Pues también no es igual trabajar un solo técnico que dos, como estás en la UBI, ¿no? A lo mejor te vendría bien tener una formación un poco específica, depende del recurso en el que vayas a estar. Oye, hay una cosa que me sorprende mucho en Suma, en el que los equipos, me da la sensación de que hay equipos, no todos los equipos, pero hay equipos que cambian mucho, ¿no? Es decir, hay puestos, yo creo que fundamentalmente esto un poco a lo mejor por puestos que no están cubiertos por personal fijo, digamos, ¿no? Entonces, ¿tú crees que esto puede afectar a la hora de alguna intervención? Es decir, ¿es lo mismo trabajar con un equipo que llevas 5, 6, 7 años con ellos, en el que te conoces perfectamente, en el que, bueno, más o menos has tenido intervenciones muy diversas, ¿no? Y tal. Aunque es verdad que sabes que luego cada intervención es un mundo totalmente distinto, nunca hay una intervención igual, que se suele decir, pero ¿tú crees que esto afecta mucho? El hecho de que haya dispositivos en los que un día te viene un médico, tú lo has vivido, cada día tienes un médico de guardia distinto, ¿no? No sé si ahora todavía, pero es verdad que hemos hablado muchas veces. ¿Tú crees que eso afecta? A ver, yo en esto no estoy con la opinión mayoritaria, que es esto que dices. No, pero por lo menos te pregunto, ¿no? Sí, pero lo que tú me comentas es algo que se comenta mucho. O sea, yo voy a hablar desde mi experiencia, ¿no? Yo creo que afecta. Evidentemente vas a trabajar mejor con gente que conoces, que has trabajado con ellos, que ya tienes una sinergia, que has compartido muchas... Pero también es verdad que todos, en principio, somos profesionales, formados y que estamos ocupando un puesto que sabemos hacer, ¿no? Entonces, es verdad que luego cambias, o haces guardias extras, vas con otros equipos y ves que a lo mejor no es tan fluido, pero realmente no creo que afecte mucho al final. O sea, que es más, todos estamos más a gusto con determinada gente, si trabajamos más de forma, pues como te decía, más fluida, más sabemos... Y veces que tú ya sabes que si estoy haciendo yo esto, pues tú ya sabes que tienes que hacer lo otro, pero que eso es lo ideal, pero que tampoco me parece tan determinante, es verdad. O sea, que sí que podemos cambiarnos y movernos, gente que conocemos el servicio, que conocemos los dispositivos y que estamos formados en ellos, podemos trabajar en diferentes equipos, aunque no hayamos coincidido previamente con ellos. O sea, que entiendo que lo que te quieres referir es que es verdad que puede tener ciertas mejoras el hecho de conocer a tu equipo, pero que esas mejoras no son imprescindibles para que luego se desarrolle una atención errónea. No creo que luego hagamos malas atenciones o que se puedan producir negligencias por no ser un equipo que trabaje siempre juntos, aunque evidentemente estoy por que lo ideal sería que fuera así, claro. Vale. Equipos que se conocen y que trabajan juntos de forma habitual. Y una cosa que me gustaría que me dijeras, tú que llevas tantos años en el rollo de las emergencias, yo por ejemplo todos los días recibo llamadas de gente que se quiere apuntar a Suma, ¿no? Gente con experiencia y hay gente que no tiene experiencia. La gente que tiene experiencia al final un poco ya conocen el funcionamiento, entonces ya saben si no han trabajado en Suma, han trabajado en SAMUR, si no en alguna privada, entonces bueno, más o menos conocen el funcionamiento. Pero por ejemplo la gente que viene de fuera, la gente que ha terminado su grado medio y quiere meterse en el mundo de la extrahospitalaria, ¿tú qué consejo qué consejo le darías? Bueno,
primero, evidentemente, se ha formado, que le guste lo que va a hacer y que apueste por ello. Es decir, a mí me da igual que sea Suma, Samur, son equipos, son instituciones que a mí es que personalmente el trabajo me gusta. O sea, yo lo disfruto. Y aparte del epígrafe que me englobe, ¿no? Como te digo, Suma, Samus o que fuera bomberos, es el hecho de trabajar en algo que es verdad que vemos a las personas en su peor momento, cuando están sufriendo, pero claro, nosotros lo que vamos a hacer es ayudarlas, ¿no? A mí eso me llena, me gusta, me compensa, entonces le diría que si realmente le gusta lo que hacemos, pues que apueste por ello. Eso sí, hay una cosa muy interesante que has dicho, que me gustaría recalcar, y es que tú trabajas en lo que te gusta, ¿no? Es que hoy en día no todo el mundo puede decir eso. Es un lujazo. Yo no soy todo el mundo consciente puede de que lo decir que trabajas en un sitio en el que te gusta. Que es verdad que luego podemos matizar, que hay cosas que se pueden cambiar, que se pueden mejorar. Yo te puedo decir cosas buenas, eso es evidente, malas, ¿vale? pero estoy a gusto. Pero, ostras, el decir hoy en día, no, es que yo trabajo en una cosa que me gusta. Cuidado, que eso hay que ponerlo ahí en un marco y tenerlo presente mi todos familia, los días, porque la inmensa mayoría de la gente no piensa eso.